tal? Muy buenas tardes o días, según la hora en que estén ustedes viendo este video. Mi nombre es Eduardo Elías Gutiérrez López, soy profesor investigador en la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California y pues aprovecho este espacio de conferencias virtuales para presentar el tema el impacto del activismo judicial en la protección de derechos humanos de personas migrantes internacionales en México 2018-2023. Bueno, lo primero que quiero comentar es que en los últimos 5 años en México se han emitido una serie de resoluciones y criterios judiciales que han tenido un efecto muy positivo en lo que respecta a la protección de derechos humanos de personas migrantes, sobre todo de personas migrantes internacionales, es decir, que vienen de otros países. Estos precedentes judiciales, que mayormente son resoluciones que han emanado de los diferentes órganos jurisdiccionales y particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues una de sus características principales es que contrastan o son muy opuestos a la mayor parte de la lógica con la que operan las instituciones encargadas de la política migratoria en México, en particular los órganos administrativos que dependen de la Secretaría de Gobernación y muy particularmente el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y también estas resoluciones o precedentes contrastan con muchas legislaciones, tanto migratorias como complementarias a la política migratoria mexicana, que pues presentan muchas contradicciones en sus contenidos o incluso muchas llegan a ser eufemísticas, es decir, llegan a presentar aparentemente un panorama protector o benéfico para los derechos humanos, pero en realidad es solamente una cara amable plasmada en la ley que no necesariamente es la mejor forma de llevar a cabo esta protección. Este contraste, esta postura opuesta de la Corte mexicana y de los órganos judiciales, pues crea un ambiente de disputa entre distintos poderes del Estado, en este caso en particular, entre el Poder Judicial y los otros poderes que son el Ejecutivo y el Legislativo. De tal manera que el objetivo de esta presentación es esquematizar todas esas principales resoluciones que se han emitido en este lustro 2018-2023 y inferir el impacto que han tenido en la reducción de actos arbitrarios en contra de personas migrantes internacionales ejecutados por los otros poderes del Estado. Para eso, pues hemos hecho el diseño metodológico y también hemos definido cuál fue el enfoque teórico desde el que visualizamos este trabajo. Se optó por el enfoque teórico del activismo judicial, que es un concepto que nace en Estados Unidos, pero que de a poco se ha ido integrando a los distintos países de América Latina y que básicamente el activismo judicial es una práctica emanada de los tribunales que tiene como misión principal proteger y fortalecer de manera más eficaz los derechos humanos en el marco de una democracia deliberativa. Es decir, es esta visión de que los tribunales no solamente son procesadores técnicos del derecho, sino que también tienen un rol proteccionista, activista, en el que van dándole forma y sentido a todo el andamiaje de derechos humanos y a la mejor forma de proteger estos desde la posición en la que ellos se encuentran, ¿no? Hemos elegido ese enfoque porque creemos que eso es básicamente lo que surge del análisis de estas sentencias, tratando de proteger los derechos de las personas migrantes internacionales y sobre todo tratando de hacer un contrapeso a lo efectuado por los otros poderes. Para eso, metodológicamente, se ha empleado el método de análisis de sentencias, en este caso para el lustro que comentamos, 2018-2023, y de alguna manera se estima que estas jurisprudencias han surgido en estos años con mayor
vehemencia, es por eso que seleccionamos este periodo, y utilizaremos también el método deductivo analítico para arribar a conclusiones a partir de los datos que hemos revisado en este trabajo, ¿no? Bueno, de esta manera, digo, es una lista enorme, uno puede encontrar fácil más de 8 decenas de registros jurisprudenciales que tienen que ver con la protección de derechos humanos de personas migrantes internacionales en el periodo que se seleccionó, pero pues para efectos de esta presentación voy a centrarme en aquellos que considero más significativos. Por ejemplo, en 2022 se emitió una tesis aislada que establece que, tratándose de juicios de amparo indirecto en los que participen personas migrantes consideradas personas que pudieran encontrarse en un estado de vulnerabilidad, se determinará o se tratará de que estos tipos de procesos se lleven a cabo de manera ágil y sin formalismos legaloides o excesivos, favoreciendo en todo momento la protección más amplia y el principio pro persona, sobre todo por tratarse de personas extranjeras, migrantes, muchas veces sin documentación migratoria y por ende en una condición o situación de vulnerabilidad, ¿no? En 2023 se emitió otra tesis aislada donde se estableció que todas las autoridades migratorias tienen el deber de respetar la libertad de ingresar o salir libremente a las personas migrantes de los centros de estancia, que son las famosas estaciones migratorias, de tal manera que estos no se conviertan en centros de reclusión o no operen eufemísticamente como centros de reclusión, porque no lo son, ¿no? En vista de que la migración irregular no es un delito, sino solamente una infracción de carácter administrativo, según se establece en la ley de migración, ¿no? Y en 2023 se emite una jurisprudencia en donde se decreta que es inconstitucional el hecho de que se lleven a cabo revisiones migratorias aleatorias o lo que se conocía coloquialmente como las famosas redadas migratorias que se amparaban en el 11 de la Constitución. Pues a partir de un amparo que se promovió, se determinó a través de esta jurisprudencia que eran prácticamente inconstitucionales porque se basaban específicamente en prejuicios, sobre todo que tenían que ver con la identificación de rasgos o aspectos raciales, por lo que se convirtió en un acto evidentemente discriminatorio. También en 2023, otra tesis donde se estableció que la durabilidad del tiempo que tienen que estar las personas migrantes en estaciones migratorias tiene que ser muy breve, definida, y debe encontrarse también justificada, ¿no? Para que eso no se convierta, repito, en un centro de reclusión donde se pueda justificar que las personas puedan estar por muchísimo tiempo, ¿no? También en 2023, otra jurisprudencia que establecía que la detención administrativa migratoria no debe ser arbitraria y debe ser menor a 36 horas y solamente justificarse bajo los requisitos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, ¿no? También en 2023, otra tesis de jurisprudencia que establecía que los famosos 15 días hábiles o 60 días hábiles para las detenciones migratorias eran decretados inconstitucionales. En ese mismo año también otro precedente donde se establece que dentro de los procedimientos administrativos migratorios las personas migrantes tienen derecho a una debida defensa y que esta es irrenunciable porque es una garantía al derecho al debido proceso. También en 2023, otra tesis de jurisprudencia donde se estableció el interés legítimo que tienen todas las organizaciones civiles o asociaciones defensoras de derechos humanos de personas migrantes para promover juicios de amparo. Entonces, como se puede ver, son muchísimas tesis las que se han generado en ese lustro. Como repito, únicamente puse unas cuantas, pero es evidente que todas intentan o proyectan un panorama en el que se quiere proteger de mejor manera los derechos humanos de estas personas y que se contraponen a decisiones tanto legislativas como operativas o ejecutivas
que históricamente han afectado y violentado prerrogativas y derechos de estas personas, ¿no? Ahí generándose el concepto de activismo judicial que mirábamos en láminas anteriores. De esta manera, conclusiones preliminares, y digo preliminares porque esto es una investigación que todavía se está desarrollando. Persiste una colisión de lógicas entre poderes públicos en torno a cómo gestionar y responder a las movilidades humanas. Por un lado, un poder ejecutivo y legislativo más de control, más de protección a la soberanía nacional, y una visión del poder judicial más proteccionista de derechos humanos o más activista judicial. El Poder Judicial de esta manera actúa como un efectivo mecanismo de contrapeso a la luz de la teoría de la división de poderes de Montesquieu frente a los otros poderes que no necesariamente han estado muy preocupados por los derechos humanos, como mencionábamos anteriormente. En este ejercicio de contrapeso, el Poder Judicial de la Federación encuadra de manera puntual, al menos desde la perspectiva de mi análisis, en la noción de activismo judicial, pues en este caso emplea el terreno jurisdiccional como un espacio para limitar los actos arbitrarios de los otros poderes y proteger más eficazmente los derechos humanos. La mayor parte de las resoluciones judiciales que impactan en el terreno migratorio son producto de acciones o amparos promovidos primordialmente por organizaciones de la sociedad civil o por clínicas legales universitarias, lo que es muy importante. Y obviamente el otro aspecto es que existe una duda muy razonable sobre la continuidad o no de este activismo judicial a la luz de dos principales hechos recientes, ¿no? Por un lado, la reforma judicial, que cambia completamente el panorama sobre cómo se eligen diversos cargos judiciales, y la reforma a la Guardia Nacional, que les da varias facultades migratorias a esta corporación, lo que obviamente abre el espacio para dudas sobre si se continuará en los siguientes años o no con este activismo judicial proteccionistas de derechos humanos de personas migrantes, o si habrá un cambio significativo en ese trabajo. Muchísimas gracias. Un placer hacer esta presentación.